Qué gusto verlos a todos una vez más en esta serie de la enseñanza sistemática, esto que hemos estado viendo acerca del concepto de honra y recompensa. Estamos a punto de terminar, nos faltan un par de lecciones y después continuaremos, seguiremos con otro tema importante que nos edifique, que nos levante, que nos ayude en nuestra vida y que nos ayude a seguir creciendo en el conocimiento, en el entendimiento de las cosas de Dios. El día de hoy, pues bueno, estuvimos hablando en alguna lección anterior acerca de la honra de las esposas a los esposos. Y pues ahora vamos a hablar de la importancia de que, de la otra cara de la moneda, la importancia de que el varón, de que el hombre, de que el esposo honre a la esposa. El apóstol Pedro dice, ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Eso está en 1 Pedro 3:7. El apóstol Pedro lo que está afirmando es que se debe honrar a la esposa. Algunos hombres interpretan este versículo como que la esposa está por debajo de su esposo en las cosas espirituales, porque dice ahí un vaso más frágil. Pero esto no significa que tu esposa esté por debajo de ti, solamente significa que ella no puede a lo mejor hacer tantos abdominales como tú o tantas lagartijas. La Nueva Versión Internacional dice, este versículo lo presenta de esta manera, dice, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Somos compañeros iguales, coherederos de la herencia de la gracia, la esposa y el esposo. Sin embargo, en la parte final de este versículo que estamos viendo ahí de Pedro, vemos una afirmación sorprendente y notable que tiene que ver con la oración contestada, porque dice, si un esposo deshonra a su esposa, sus oraciones no serán escuchadas. Wow, pues eso es algo sumamente importante porque pues es una vida desgraciada para cualquiera, una situación de este tipo. Simplemente nada más pensar que en la sala del trono, en el trono de Dios no se escucharán nuestras oraciones, nuestras palabras, ni siquiera llegarán a los oídos de Dios si deshonramos a nuestra esposa. Esto es algo serio en lo que hay que pensar. Es suficiente para captar nuestra atención. Requiere pues meditar esta situación de cuál es nuestra parte como esposo que nos corresponde. La buena noticia es que lo contrario también es cierto. Si honras a tu esposa, pues hay una garantía de que tus oraciones serán contestadas. Frecuentemente los hombres nos consideramos así como muy espirituales y a ellas como que no, ¿verdad? Como que un poco más materialistas, como enfocadas en la atención personal y en el cuidado del pelo. Pero qué equivocados estamos, porque las esposas normalmente viven una vida de oración y tienen una comunión incluso más regular con Dios diariamente que los hombres en términos generales. Si consideremos simplemente esto, pues porque ellas siempre tienen tanta razón con tanta frecuencia en asuntos importantes de la familia o de los negocios o de los hijos, y los hombres, ¿cómo es posible que nos equivoquemos tanto si somos más espirituales que ellas? Es una buena pregunta y la mera verdad es que es un concepto totalmente equivocado. Simplemente las mujeres en las congregaciones normalmente hay más mujeres que hombres. Aunque no debe ser así. Fíjense, si hacemos un experimento, si dibujamos un círculo en un papel y luego le ponemos crucecitas en todo el interior del círculo y después trazamos una línea en el medio del círculo como partiéndolo en dos mitades, pues el círculo va a representar nuestra sabiduría, el consejo de los hombres, la información que necesitamos para tomar decisiones sabias, cada una de estas crucecitas. Así, pero aunque el círculo es uno, representando como la vida completa, las dos mitades implican que aunque seguimos siendo individuos, el esposo y la esposa, representados por cada mitad del círculo, el círculo no estará completo si solo miras tu mitad. Faltará innegablemente la otra parte. ¿Verdad? La mitad de la sabiduría y el consejo están situados en el lado de la mujer y la otra mitad de tu lado. Dios te dará a ti información necesaria y también a ella, pero como líder sabio debes aprender a recibir de una mujer
lo que a ella le está mostrando el Señor y hablar juntos de cada asunto antes de tomar una decisión final como líderes del hogar. En el mundo obviamente que esta situación no se entiende, pero como hombres de Dios, como gente de Dios, pues claro que entendemos que tanto el hombre como la mujer tenemos un punto de vista individual, pero si lo sometemos a Dios y nos ponemos de acuerdo con nuestra esposa para escuchar su opinión, pues tendremos un panorama más completo. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros está la sabiduría, y es exactamente lo que sucede en el matrimonio. Ahora, si alguien dice, bueno, pero yo soy soltero, pues tú eres el círculo completo, pero cuando te casas, al ser una sola carne con tu esposa, ya no puedes seguir viviendo ni juzgando de la manera que lo hacías cuando estabas soltero. Así que revisemos de nuevo las palabras de Pedro. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos vivir con nuestra esposa con entendimiento, porque esta palabra de Dios que acabamos de decir, de compartir, de mencionar, nos da el entendimiento necesario para vivir exitosamente con nuestra esposa. Hay mucho más entendimiento que se obtiene de la palabra de Dios sobre cómo vivir exitosamente en el matrimonio con tu esposa. Muchos divorcios de veras que podrían haberse evitado si los hombres hubieran solamente dedicado tantito tiempo para buscar la sabiduría en cómo tratar a las mujeres, cómo las mujeres difieren de los hombres. Fíjate, pero el punto es este: si tomas lo masculino y lo femenino y lo unes, vas a obtener el reflejo completo de la imagen de Dios, porque Dios abarca o cubre las dos mitades. Tú no puedes ver la naturaleza de Dios solamente en el hombre ni solamente en la mujer, simplemente porque la Escritura lo dice, y creó Dios al hombre, ahí en Génesis 1:27, conforme al decir el hombre, pues se refiere a la humanidad o a los seres humanos, conforme a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios lo creó a él a su imagen, pero cuando dice él se deletrea varón y hembra. La Escritura menciona específicamente que son necesarios el varón y la hembra para darnos la representación de la humanidad. Por esta razón el apóstol Pablo afirma, dice ahí en 1 Corintios 11:11, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, no pueden existir el uno sin el otro. Regresando a las palabras de Pedro, dice que el hombre debe honrar a su esposa de dos maneras. Primero, como a vaso más frágil, y luego como a coheredera en la gracia de la vida. Vamos a hablar primeramente del cómo honrar a nuestra mujer como a vaso más frágil. Esto significa que la tratemos como una verdadera dama, como una verdadera señora. Y esta enseñanza se aplica también a las cosas sencillas que parecen pasadas de moda, pero que son tan evidentes, tan importantes, como abrirle la puerta para que entre ella primero, acercarle la silla en el restaurante para que se siente, protegerla de personas groseras y demás. Ya que el esposo es la cabeza del hogar, debemos darle preferencia a nuestra esposa. ¿Qué quiere decir darle preferencia? Pues significa que, por ejemplo, si tienes solamente el dinero suficiente para comprar un traje nuevo para una ocasión especial, pues demuestra el valor que tienes por tu esposa, insistiendo en que mejor se compre el traje nuevo para ella, en lugar de para ti. Ir a donde ella escoja, por ejemplo. Fíjate, conducir en el reino de Dios es servir, no es dominar. Como esposo, la única ocasión en que tus decisiones deberán sobrepasar el deseo de tu esposa es cuando estés bien seguro de que esa es la mejor opción para ella, para la familia o para el reino de Dios. De otro modo, prefiere siempre, varón, los deseos de ella. Esta es una razón por la cual tú eres el líder sobre de ella. Es para entregar tu vida como Cristo por la iglesia. Créeme, serás grandemente bendecido y recompensado, y además y sobre todo tus oraciones no tendrán estorbo. Y esto te lo estoy diciendo a ti y me lo estoy recordando a mí porque es necesario. Me acuerdo perfectamente cuando hace muchos años, aquí clarito, escuché la voz de Dios que me dijo, tú atiendes bien a tu esposa, yo te atenderé bien a ti.
en la medida que tú te vuelques en atender a tu esposa y en tenerla contenta, yo me encargaré de ti porque tú eres mi iglesia. O sea, es una relación directa. Entonces, según Pedro, el apóstol Pedro, la otra razón concreta por la cual debemos honrar a nuestra esposa es que ella es coheredera de la gracia de la vida. Eso significa que ella se encuentra en la misma posición que tú delante de Dios. Tú no tienes ventajas de Dios porque seas hombre. Algunos creen la mentira esa de la superioridad del varón en lo profundo de su corazón, y esto es ridículo. Es una mentira concebida por el enemigo y por los hombres que le creen, que indudablemente un día estarán delante del trono de Dios para rendir cuentas. Es increíble cómo se puede observar que el favor de Dios es retirado de familias o de iglesias que consideran a las mujeres espiritualmente inferiores a los hombres. En esos lugares se percibe la opresión espiritual, una pesadez y una atadura ahí espirituales. Pero por otra parte es extraordinario ver cómo Dios ha utilizado a las mujeres en el establecimiento de su reino en esta tierra, comenzando desde María Magdalena, que fue la primera evangelista, porque a ella comisionó Jesús para que fuera con los apóstoles y les dijera que él había resucitado. También es interesante que fuera una mujer que se llamaba Ana, la profetisa, quien primero le compartió a las multitudes en el templo de que había nacido el Mesías, y así sucesivamente. Podemos mencionar a la mujer samaritana, que ella solita fue y convirtió a todo un pueblo después de su encuentro con el Señor. Felipe, el evangelista, tuvo 4 hijas profetisas que proclamaban la palabra del Señor. En general se puede decir que no podemos cumplir la gran comisión si mucho más de la mitad del cuerpo de Cristo, es decir, las mujeres, no son honradas para que cumplan con su llamado. Cuando los hombres alimentan el llamado de Dios en la vida de su esposa, recibirá una recompensa. Cuando los hombres alimenten el llamado de Dios en la vida de sus esposas, recibirán una gran recompensa. Así que no honramos a las mujeres solamente para tener una recompensa. En realidad las honramos porque esto está en el corazón de Dios y además porque es un deleite hacerlo. Sin embargo, la recompensa es más segura que la semilla que da su fruto, fíjate. Las recompensas siguen a la verdadera honra. Por tanto, esposos, no pospongan esta situación. Honren a su esposa como un estilo de vida, como un modo de vivir. La recompensa que Dios tiene para darnos a ti y a mí, varón, por medio de ella es más, mucho más de lo que puedan imaginar. Nos veremos en la próxima. Estamos prácticamente terminando esta serie, así que te animamos, te invitamos a que no te pierdas los últimos capítulos. Que Dios te bendiga muchísimo en todo. Nos vemos la próxima.